Esta es la sesión número 32 de nuestra escuela política y queremos presentar hoy uno de los puntos de controversia que van a animar el debate político en la etapa previa a la campaña presidencial. Se trata del contrarreferendo al referendo que había planteado el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando salió de la cárcel en su finca del Ubérrimo. Él plantea un referendo de mirar hacia atrás, retrógrado, de destrucción de las cortes, de las altas cortes de Colombia, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que tantos dolores de cabeza le han dado. Quiere eliminar las cortes, incluyendo desde luego la JEP, para formar una sola corte que supuestamente sería de bolsillo, porque la primera corte siempre la termina nombrando el presidente de turno. Es un referendo que mira hacia el pasado. Frente a la renuncia que ha presentado hoy Roy Barreras con la iniciativa de un referendo revocatorio del presidente Duque, que no es propiamente revocatorio del presidente, sino abrir las avenidas de la reglamentación de la revocatoria presidencial en Colombia para que en adelante sea factible revocar incluso al presidente de la República y no solamente a los alcaldes y gobernadores. Lo que ha planteado hoy Jorge Caicedo es de suma importancia. De todos los partidos se están saliendo cuadros, unos cuadros en contra de la política general de los partidos, otros por estrategia, pero en términos generales lo que puede estarse presentando es una recomposición del ajedrez político del país, un ajedrez político de cara a las elecciones presidenciales que son cruciales en esta etapa de la vida nacional, que llevamos 4 años de un gobierno que ha aplazado y que le ha sacado el cuerpo a la implementación del proceso de paz que con tanta dificultad se pudo firmar en el año 2016. Y este gobierno se puso a cuestas tratar de echar para atrás ese extraordinario logro, que no es el logro del gobierno del presidente Santos, ni el logro de la guerrilla de las FARC, sino el logro de todos los colombianos para superar 50 años de conflicto armado que tantos vejámenes y tanto dolor le ha causado al país. Entonces, la recomposición de cara al próximo debate electoral, pues está atravesada por el proceso de paz, porque se van abriendo como dos grandes caminos, dos grandes bandos, diría yo, los que están por sacar adelante el proceso de paz, por reconducirlo, por implementarlo, por generar las condiciones para una paz duradera en Colombia que traiga la reconciliación a los colombianos, que permita un desarrollo rural, una presencia del Estado en los territorios, no solamente con el ejército, sino con obras sociales, con carreteras, con desarrollo rural, con tierra para los campesinos que tienen poca tierra o no tienen tierra para trabajar. Y la tendencia que yo llamaría guerrerista, porque su principal bandera es hacer trizas el acuerdo de paz. No solamente es guerrerista contra el acuerdo de paz de La Habana, sino contra todas las reformas sociales que se han avanzado en los últimos años. Un tema muy sensible hoy, que se celebra en el mundo el Día Internacional en contra de la violencia que afecta a las mujeres, son los temas de la perspectiva de género que el Centro Democrático y la derecha cavernaria de este país está empeñado en deshacer. Fíjense ustedes que hay sendos proyectos de ley. Uno de ellos trata de eliminar las 3 causales para la despenalización del aborto que sacó adelante la Corte Constitucional en un esfuerzo por devolver a la mujer a ese estado de sujeción sin poder tener decisión ni siquiera sobre su propio cuerpo. Hay un proyecto de ley presentado para eliminar a la Justicia Especial para la Paz,
presentado ni más ni menos por la senadora que ocupa hoy el puesto dejado con la renuncia de Álvaro Uribe Vélez, y lo que hemos discutido tantas veces aquí en nuestra escuela política. Por ejemplo, el tema laboral. Este es el gobierno que sigue insistiendo que la manera de formalizar a los trabajadores en Colombia no es elevarles su nivel al estadio del trabajo decente con una remuneración digna y una protección social, que es apenas lo básico que ampara la Constitución política, sino que quiere formalizar a partir de la precarización laboral extrema con contratos a tiempo parcial y sin prestaciones sociales de ninguna naturaleza, ni garantías laborales, ni vacaciones, ni dominicales, ni licencia de maternidad, ni horas extras, ni ninguna de las garantías previstas en el Código Laboral. Entonces sí estamos en una disyuntiva de cara a las elecciones presidenciales frente a la opción que quiere mirar para atrás, que yo denomino de retrógrada, y la versión progresista, que apoya el proceso de paz, las reformas sociales, el cambio del modelo de desarrollo y la búsqueda de avenidas para luchar contra el cambio climático dentro de las nuevas condiciones de la globalización que tiene que adaptarse a las necesidades del planeta. Entonces, en esta introducción, cabe ahora el papel que va a jugar este referendo por la paz, este referendo en contra de Duque, que además de ser revocatorio, trae temas sociales sensibles. El tema de la educación gratuita superior para los jóvenes, temas relacionados con el sistema de salud, la reforma del sistema general de participaciones, la renta básica como garantía social. En fin, no me quiero adelantar a la presentación que espero que en breve nos haga Roy Barreras, pero pienso que ese es un tema programático, un tema que abre la discusión programática, que es lo que debe primar de cara a las elecciones presidenciales. Yo coincido con Humberto de la Calle. No se trata de empezar a definir a la gente con una persona o con otra, porque necesitamos una gran convergencia en que quepan la gran mayoría de los candidatos presidenciales del espectro democrático que están hoy en boca de la prensa. Algunos de ellos se han presentado ya oficialmente, otros están todavía en la penumbra. Pero lo que necesitamos es una gran convergencia democrática en favor de la paz y del cambio social, y esa recomposición política, enhorabuena, ojalá nos conduzca en esa dirección. Para terminar esta breve presentación, quiero hacer alusión al gran debate de que si existe o no existe el centro político. Yo pienso en términos generales que el problema es de denominación. Yo sí pienso que hay dos grandes corrientes, ¿sí? Una corriente que puede llamarse de derecha, que puede llamarse retrógrada, que puede llamarse conservadora, porque no hay una sola derecha, hay muchas derechas. Y lo propio en el campo de la izquierda, no hay una sola izquierda, hay izquierda moderada, izquierda dúctil, izquierda radical y demás. Entonces yo pienso que el centro lo ocupan los sectores moderados de ambas grandes tendencias en que se manifiesta la opinión pública de manera electoral. Y lo importante de cara a las elecciones del 2022 es que la izquierda y los sectores moderados que se autodenominan de centro puedan marchar juntos, porque el peligro de caer en un retroceso, en un conservadurismo que nos haga perder la gran esperanza de la paz y del cambio social está muy fuerte en el país, y creo que se requerirá unos acuerdos programáticos de muy profundo calado para hacerle frente a esa disyuntiva en el 2022. Y bienvenida a esa recomposición política. Qué interesante ver a Benedetti y a Roy Barreras en una lista de izquierda, por ejemplo, o qué terrible sería ver a el senador Jorge Robledo haciendo alianzas en contra de sus otros ahora amigos de la izquierda democrática del país.
Entonces, esos son los realinderamientos que están a la mano y esperamos que todos tengamos la sensatez, la capacidad y el desprendimiento para generar la gran convergencia democrática que se necesita para reconducir el proceso de paz y seguir en el tránsito de hacer realidad la Constitución de 1991, el Estado Social de Derecho entre nosotros. Voy a ver si ya llegó Roy Barreras. ¿Ustedes lo han visto llegar de casualidad o no, no lo tenemos? Ahí está Fidel Juez, que también quiere hacer una intervención sobre el tema y que quiere aportar. Si quiere usted, mientras tanto, mientras se conecta el senador, Fidel puede hacernos alguna introducción de este tema. ¿Le parece? Sí, claro, por favor, Fidel, adelante. Fidel, siga, por favor. Siga por el Zoom. Bueno, parece que ya tengo audio. Sí, señor, ya lo escuchamos. Sí, excelente. señor. Bueno, un cordial saludo para todos. He capado clase, como decíamos en nuestra época, pero ya estoy aquí nuevamente incorporado en este importante ejercicio de la escuela democrática, porque realmente estamos convencidos que es solamente a través de la formación y la educación política que podemos transformar esto. Y precisamente en torno a la formación y la educación política, en el ejercicio de la democracia, es fundamental que el constituyente primario, así como elige, puede revocar. Si en el ejercicio de la democracia, después de que se elige, no se puede revocar, quedamos en manos de la demagogia, porque es que el candidato plantea y esgrime una serie de argumentos por los cuales el ciudadano vota. Y si en el ejercicio encuentra que el gobernante está haciendo totalmente lo contrario de lo que el constituyente votó, le ordenó, respaldó, pues esto implica que si el ciudadano en el ejercicio práctico real no tiene la posibilidad de hacer la revocatoria del mandato, entonces lo que está imperando es la demagogia, porque el candidato puede decir lo que quiera, llega al ejercicio del poder y no hay herramientas reales para la revocatoria del mandato. Esto no solamente sucede a nivel presidencial, sino que además a nivel de las principales alcaldías del país. No hemos logrado hacer un verdadero ejercicio de revocatoria de los mandatos cuando estos gobernantes no cumplen con muchos de las tesis, de los planteamientos con los que hizo su plataforma política en campaña. Y es lo que nos está sucediendo hoy. Es increíble la facilidad, el descaro, la desfachatez con la que el presidente de la República ha traicionado algunos de los principios que planteó en campaña. Y el ejercicio ciudadano, lo que hoy plantea es que no solamente es un ejercicio de revocatoria para movilizar ciudadanos, para preparar maquinarias electorales, para generar hechos de opinión ante la ciudadanía, ante el país, sino que debemos procurar que en la historia de Colombia haya revocatoria del mandato real. Y esa revocatoria del mandato real no solamente está atravesado por la voluntad popular en Colombia, sino que desafortunadamente también está atravesado por el poder anclado en las instituciones del Estado. Y hoy mucho más grave, no solamente en la institución del Consejo Electoral, sino que en la registraduría, sino que en las cortes, como lo hemos planteado y hemos visto aquí, presiones indebidas a las cortes y cómo coapta el Ejecutivo las otras ramas del poder público. Digamos que con esto prácticamente hoy podríamos decir que estamos frente al primer parcial de la escuela política, donde se recogen varias de las líneas que hemos visto acá, como se ha visto el tema de
la reforma agraria, pero también el tema de la reforma laboral, los temas que han tenido que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho internacional y todo lo que implica ello, pero también si vamos analizando todo el conjunto de temas que se han venido recogiendo, la corrupción, cómo impera en Colombia la corrupción, y todo este tema entonces podemos llegar a que es un problema de un Estado fallido. ¿Colombia es o no es un Estado fallido? Sería después de esta intervención de Roy Barreras el segundo parcial de la escuela política. Preguntarnos si Colombia es un Estado fallido o no, porque ante la crisis institucional, ante la crisis política, ante la corrupción, ante todo el tema que hemos visto también de narcotráfico y el orden público y las fuerzas insurgentes del país, el paramilitarismo, pues lo que nos cabe por preguntar y analizar en una escuela política de esta talla es si Colombia es o no es un Estado fallido. Así de que yo solamente quería como calentar motores, Gracias, Fidel. empezar a generar ese ambiente crítico, de criticidad, recoger lo que hemos podido avanzar desde la escuela y cada vez ser multiplicadores para que, como decía un gran líder en China, podamos hacer una revolución cultural. Lo que la historia nos ha demostrado es que definitivamente la revolución armada se queda corta y la toma del poder por la vía armada se quedó corta. La historia de Colombia también lo sigue demostrando. Si detrás de cualquier vocación de poder democrática o al margen de la ley no tiene detrás una ciudadanía formada, una ciudadanía que se haya formado realmente, es decir, que sin una revolución cultural es posible, es imposible la equidad, es imposible la igualdad y el respeto de los derechos Gracias, humanos. Fidel. Fidel, muchísimas gracias. Siga, doctora por Clara, ya está el doctor Roy. Sí, muchas gracias, Fidel, por ese aporte tan importante. Ya tenemos con nosotros al senador Roy Barreras. Acabamos de ver un video que nos ha presentado nuestro aliado de la televisión alternativa, compañero Jorge Caicedo de Santel Radio TV. Acaba de hablar Fidel, juez de Canal Salud, y también está con nosotros Darío Salazar de Televisión Alternativa Siglo XXI. Ellos han preparado, son nuestros aliados en nuestra escuela política, y han preparado un video en el cual se relata cómo fue la renuncia de Roy Barreras, su presentación frente a los temas de la paz, las diferencias con el partido de la U y un poco la recomposición política que eso puede suscitar. Y ahora estamos ya empezando a prender motores para escuchar de fondo del senador Barreras, que no necesita más presentación que su propio nombre, esa interesante, importante y oportuna iniciativa del referendo Chao Duque, el referendo que trata de introducir la reglamentación de la revocatoria del mandato del presidente de la República y una plataforma social de profundo calado para hacer frente a la retrógrada del Centro Democrático. Le damos así la palabra al senador Roy Barreras con nuestros agradecimientos que haya tomado el tiempo para ilustrar a nuestra escuela política y a la audiencia de la televisión alternativa que nos acompaña. Muchísimas gracias. Senador, active su micrófono, por favor. Gracias. Listo. Muchas gracias, Clarita. Gracias enormes por esta oportunidad de compartir todas y todos en esta escuela política. Muchas gracias a los canales alternativos por estar presentes y por difundir estas opiniones, a los internautas, a la gente que está aquí, a Fidel, que alcancé a escuchar su exposición, a Darío, a Héctor. Muchas gracias a quienes dedican un rato de este tiempo, a Pedro y a esa mujer hermosa que está al lado, que después nos tiene que contar quién es, pero me parece la más bella de la reunión,
Un abrazo especial para ella. Qué bueno que esté allí atenta a lo que está pasando con este país. Voy a tratar de ser breve porque no quiero abusar de su tiempo, pero esta es una escuela política y después de escuchar a Fidel, a mí me parece que la estatura intelectual a la que nos provoca la doctora Clara López, con su inmenso liderazgo, obliga a ir al fondo del asunto. Se preguntaba ahora si Colombia es un estado fallido. Y todos sabemos que en cualquier sociedad, desde hace 5.000 años, desde épocas tribales, solo el hecho de que existan instituciones impide que nos comportemos como fieras. El último que revisó ese asunto con todo detalle quizá fue Richard Dawkins en El gen egoísta. Luego Yuval Noah Harari en Sapiens nos demostró cómo esta especie es la más depredadora de la historia del planeta. Somos una especie depredadora, el Homo sapiens. Y somos fieras, se nos olvida que somos animales y que como animales nos comportamos instintivamente. Esos instintos primarios, el tánatos, el eros, implican que defendemos la tierra, las crías, la cueva, con garras y dientes ante otros depredadores. ¿Por qué no nos matamos siempre? Porque aquí nos matamos mucho en Colombia. Porque hay instituciones, la cultura, el Estado de Derecho, que es, digamos, la forma más sofisticada que hemos construido desde la Revolución Francesa o la independencia americana, pero también las iglesias. Y en general, las distintas formas de cultura en las distintas etnias que permiten que se construyan unas reglas de juego que todos aceptan en esa sociedad y que permiten resolver los conflictos, como decimos ahora en los últimos 200 años, de manera civilizada. Entonces, hay que preguntarse si el Estado de Derecho en Colombia está funcionando. Un Estado de Derecho solo tiene sentido, como la vieja definición de Weber, si es capaz de controlar la fuerza legítima del Estado, la violencia legítima del Estado, y ojalá no usarla. Y solo tiene sentido, por tanto, el Estado de Derecho si cumple ese propósito original, que no nos matemos como fieras. Es decir, que se garantice la vida de la gente, el sustento, el alimento, y se garantice el futuro de las crías, es decir, de las nuevas generaciones. El Estado de Derecho hoy en Colombia está siendo gobernado de manera eficaz para que garantice esos mínimos vitales. Por supuesto que no. Ha sido desvertebrado, deslegitimado de muchas maneras, no solo en Colombia. Tenemos que ser conscientes todos de que hay una deriva autoritaria en el mundo. Mientras en la segunda mitad del siglo XX el mundo veía todavía la confrontación terminada, la utopía nazi, en la Segunda Guerra Mundial, la supervivencia de las dos utopías que quedaban, el capitalismo y el comunismo. Con la caída del muro de Berlín se apresuraron desde Fukuyama hasta Lukács, la escuela de Chicago, a proclamar el fin de la historia y el triunfo del capitalismo sin límites. Pasados 30 años, eso hizo crisis, antes de la pandemia, y por supuesto, la hiperglobalización, la financiarización y el capitalismo sin límites significó el aumento de brechas enormes en la inequidad social en los propios Estados Unidos, en Europa. El reaganismo, el thatcherismo hizo agua y entonces la democracia empezó a ser cuestionada porque empezó a dejar insatisfecha a la mayoría. En ese caldo de cultivo, cuando la democracia fracasa, la democracia liberal, la socialdemocracia o la democracia demoliberal, como la queramos llamar desde la perspectiva que nos paramos, entonces lo que ocurre es que aparecen los autoritarismos. Aparece el Mesías, el caudillo, que además, no nos olvidemos, todos ustedes lo saben, en la larga historia de la humanidad, el paréntesis democrático es muy pequeño. Quizá estos 200 años y con muchas limitaciones. La historia de la humanidad ha sido la de los faraones, los reyes, los reyesuelos, los tiranos. Es decir, ha sido la de la mano dura. Eso ha vuelto. Y ahora tenemos, para aterrizar en el presente y cerrar este paréntesis,
expresiones absolutamente claras de ese autoritarismo que nos han dicho el nuevo dilema de las sociedades humanas hoy es entre autoritarismo y democracia. Ya la democracia no está dada por sentada, ni los derechos ni las libertades. Intentan socavarse, retroceder 200 años. Ocurre todos los días. Aquí, hace apenas 3 días, los partidos de gobierno de talante conservador acaban de presentar un proyecto de ley para volver a penalizar, por ejemplo, el aborto y la anticoncepción. Esta mañana dimos una batalla y los derrotamos frente a la fracasada guerra contra las drogas y la inteligente solución de la despenalización del consumo de sustancias enteógenas, para poner solo 2 ejemplos. Pero la presencia de Trump, que sacó 74 millones de votos, yo estoy seguro que en esta escuela política, como en el resto del mundo, la gente todavía no termina de comprender cómo es posible que ese energúmeno haya sacado 74 millones de votos, pero casi gana. Y está Orbán en Hungría, y está Erdogan, y está Duterte, y está Bolsonaro, y está Vox en España, y está Le Pen en Francia. Es decir, hay una realidad. Y el uribismo aquí es la más pura y dura expresión de ese autoritarismo, que además está construido, debo decirlo para que sepamos dónde nos paramos, en la dialéctica del amigo-enemigo, en la propuesta de Carl Schmitt, el ideólogo nazista alemán, en la tarea de que para poder gobernar hay que tener un enemigo siempre. Y ellos entonces han decidido desde su campaña acabar con el acuerdo de paz, porque significa 2 cosas: destruir la posibilidad de la verdad a la que le temen todos, pero además resucitar el enemigo. Por eso los entrampamientos. Mañana yo cité a Néstor Humberto Martínez, espero que asista como ciudadano, al fiscal, al procurador, al gobierno, para que expliquen las 24.000 horas de audios que demostraron claramente toda una estratagema de la DEA y del señor Néstor Humberto Martínez para destruir a los negociadores de paz, no solo a Santrich, a Márquez, también al general Naranjo, a mí, a muchos, de manera que quedara destruido el corazón de la JEP y deslegitimado el proceso. Esa estratagema era para ellos y es necesaria para resucitar el enemigo, para provocar las disidencias, y lo lograron. En mi opinión, la cobardía de Santrich y de Márquez, que mordieron el anzuelo y terminaron otra vez alzados en armas, les da combustible a los uribistas para decir que paz nunca hubo y que ahí está de nuevo la guerrilla. Sumado a otro asunto, como este Estado de Derecho, y termino por donde iniciamos, es incapaz el gobierno que lo conduce, el gobierno Uribe Duque, de garantizarle la vida a la gente porque no tienen control ni siquiera de la seguridad, fracasaron en su propuesta de seguridad, cerraron la posibilidad de la solución dialogada a los conflictos, no solo armados, sino sociales, no escuchan a los indígenas, ni a los estudiantes, ni a los maestros, ni a nadie. A la protesta social le disparan en las calles con la dialéctica del enemigo. Si los indígenas son guerrilleros, pues les disparan. Si los estudiantes están infiltrados, pues les disparan. Si los profesores están infiltrados y son adoctrinadores, pues los matan. Entonces, siempre hay un enemigo, hasta el punto que el ciudadano es el enemigo. En esa circunstancia, más la politización e ideologización de las Fuerzas Armadas por el uribismo, una división terrible que hay en las fuerzas militares, como demostré en un debate que hice recientemente. No hay quien controle el territorio legítimamente. La asistencia del Ñeñe Hernández el primer día de este gobierno, 7 de agosto de 2018, marcó claramente la deslegitimación de un gobierno que bendice el narcotráfico. Y el narcotráfico es un problema, por supuesto, sobre todo cuando gobierna el Ñeñe, el Memo Fantasma, el oculto hermano traficante de heroína de la vicepresidenta y los 19 clanes que muy bien describió León Valencia en su último libro, a propósito de los clanes narcoparamilitares que gobiernan 19 regiones de Colombia. Todo eso está coaligado, todo eso es fuerte. Y entonces caemos en el referéndum. La escuela política. Caemos en el referéndum. ¿Cómo caemos en el referéndum? La propuesta autoritaria que ha avanzado con eficacia en la concentración de poderes
en la cooptación de los órganos de control, en la anulación del Congreso gracias a la pandemia. No tenemos tiempo hoy para analizar el pésimo manejo de la pandemia, la concentración de los recursos que habíamos creado en el Fondo de Ahorro y Estabilización, 25 billones de pesos, que no fueron a los trabajadores de la salud, que negaron la renta básica, que negaron la matrícula cero universitaria, pero que se lo dieron a los bancos para que le presten ahora a quien puede pagar, y por eso los bancos fueron los únicos que crecieron en la pandemia. Ya habían crecido, junto con el ritmo del crecimiento económico en el 2019, 3 puntos creció la economía, pero hubo 670,000 más pobres extremos, es decir, gente en la miseria a diciembre del 2019. Ese gobierno que concentra riqueza, que legitima el narcotráfico, que considera a los ciudadanos enemigos, que ataca la protesta social, que cierra la solución dialogada a los conflictos y por tanto no queda sino la violencia armada, legal e ilegal, remata su propuesta autoritaria con el referendo de Uribe, que cuando sale de su arresto en su estrecha prisión de 1.300 hectáreas, le anuncia a Colombia que va a impulsar un referendo para cerrar la Corte Suprema de Justicia, en venganza porque se atrevió a investigarlo, la Corte Constitucional, que nunca le ha gustado, y por supuesto la JEP. ¿Qué ocurrió? Y esto me excusan la anécdota simplista, pero quiero compartírselas. Clarita la conoce. ¿Cómo nace Chao Duque? Cuando yo una mañana, igual que ustedes, oigo en la radio al señor Uribe decir que va a hacer un referendo para revocar las Cortes y por tanto para romper el pacto social del 91, porque es destruir las instituciones. Yo cojo mi teléfono, pongo un trino y digo, si usted va a revocar la JEP, mejor lo revocamos a ustedes. Chao Duque. Y arrancó este proceso. Jóvenes, uno de ellos se llama Alex, del Comité del Paro, muy entusiasta, que me llama, organiza los muchachos, inscriben el referendo, un grupo estudiantil, y empieza esta lluvia de apoyos y de gente que se traduce en una pregunta: ¿dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer para firmar? Pero también con la llegada de distintos colectivos perfeccionamos las preguntas. Hemos estado estas 2 semanas en ese asunto y, por ejemplo, FECODE construyó una pregunta relativa a la educación. Los trabajadores de la salud construyeron otra. Los ambientalistas y ecologistas construyeron una pregunta para que se inscriba en la Constitución la garantía de la prohibición del fracking y el glifosato, entre otras cosas. Los colectivos juveniles, que son los más entusiastas, propusieron el servicio social alternativo, de manera que el destino de los jóvenes no sea morir en la guerra, sino construir paz. En total, 9 preguntas que se las haré llegar para que puedan ustedes con el documento conocerlas en detalle. ¿En qué punto estamos del referendo? Tenemos una meta: cumplir con la obligación legal de conseguir 2 millones de firmas. No es fácil. El gobierno acaba de extenderla hace unos minutos la emergencia sanitaria hasta febrero, por muchas razones, pero la más importante es para mantener el Congreso anulado. Y para justificar el desastre de su gobierno con la disculpa de la pandemia. Pero lo cierto es que no va a ser fácil recoger las 2 millones de firmas. ¿Qué decidimos entonces? Tenemos 6 meses para recoger las 2 millones de firmas de un referendo que es de todos y de nadie, que es colectivo. No es el referendo de Roy, ni es el referendo de Petro, ni de Juan, ni de María. No, es el referendo de todos. Es un movimiento social. Es encauzar un movimiento social que va mucho más allá de los límites de los partidos y que tiene que ser capaz de entregarle a la gente un llamado a la acción. Salimos a marchar a las calles, sí, está bien, nos disparan. Nos metemos a las redes y damos likes, eso ayuda. Pero poner una firma, un mecanismo simple, democrático y eficaz para decir Chao Duque es un acto político de repudio a esa deriva autoritaria. Y es lo más importante del referendo. Los uribistas mienten cuando dicen que el referendo es inconstitucional. De 2 maneras mienten. Primero, porque el artículo 40 de la Constitución sí permite la revocatoria de todos los elegidos. Lo que ocurre es que no está reglamentado, como sí lo está alcaldías y gobernadores. Pero precisamente es lo que hace nuestro referendo en la primera pregunta, reglamentar el artículo 40
para con cifras objetivas, oficiales, cuando un presidente después de 2 años fracasa en materia de pobreza extrema, pobreza monetaria, desempleo y violencia, le otorguemos al pueblo el poder de sacarlo del poder por inepto. Pero hemos inscrito esas preguntas para que con el poder de las firmas y de ustedes le demos un mandato a cualquiera que sea el próximo presidente y los próximos, de manera que cambiando el modelo social y económico se tenga claro que la prioridad es la renta básica universal, que no puede haber un hogar de los 9 millones de hogares vulnerables que no tenga al menos un salario mínimo y que la responsabilidad del Estado no es el crecimiento económico, sino el bienestar. Que nosotros creemos más en las propuestas de Keynes y de Stiglitz que en los muchachos de Chicago. Que nosotros creemos que el Estado tiene sentido si hay un pan en cada mesa y eso se llama renta básica o salario universal. Los detalles seguramente los iremos viendo. Pero también recogemos lo otro que negó Duque, la matrícula cero universitaria, que se garantice que la educación pública desde el preescolar a la universidad es gratuita, no solo por el derecho a la educación, sino por el derecho a la libertad. La estigmatización a los maestros de FECODE, entre otros, acaba con lo que Bourdieu llamaba la teoría de la libertad, que solo se aprende en la escuela pública, en la educación pública. El derecho a la crítica, solo allí uno aprende a la crítica y al derecho a la protesta, como nos ocurrió a los que crecimos en la universidad pública. La otra pregunta tiene que ver con el derecho a un mínimo vital, pensional, que no haya un colombiano, una colombiana, que no tenga con qué comer en la vejez. El Estado de Derecho tiene sentido si eso es posible. Estamos construyendo los números con el Observatorio Económico de la Javeriana y estamos demostrando cómo sí es viable y no es populista y es posible y es una obligación. Además, lo vamos a poner en la Constitución como mandato. Si se puede o no se puede, será asunto de los gobiernos y sus ministros de Hacienda. Nosotros les vamos a dar fórmulas. Pero la obligación hay que hacerla. El deber ser es que el Estado garantice esos mínimos vitales, más el servicio social alternativo, la protección ambiental de la que les hablé, la garantía de la salud pública desde la estrategia de atención primaria en salud y la red pública hospitalaria garantizada por el Estado y no destruida por la Ley 100. Ese es el resumen grueso. Logísticamente, ¿en qué va operativamente? La registraduría tiene 15 días y el Consejo Nacional Electoral para responder nuestra solicitud de que se autorice la recolección mixta de las firmas, es decir, digital y física. Si nos autorizan la digital por la pandemia, lo que haremos todos nosotros en nuestras redes es distribuir el PDF, el código electrónico, para que cada colombiano en su casa, en su familia, en su organización, lo baje en su computador, lo imprima, llene las firmas con su familia, sus amigos, sus afiliados y la devuelva por correo. Eso facilitará la recolección de las firmas. Pero también vamos a la calle a recoger las firmas. Será mixta. Esos 15 días ya están corriendo y esperamos que se venzan el 2 de diciembre. Una vez que nos den la partida, la fecha de inicio, distribuiremos formularios y códigos electrónicos, si nos autorizan, a todas las organizaciones que se han sumado al Chao Duque. Y empezaremos a instalar comités regionales. El Comité Nacional, al que además están invitados, Clara ya asistió a uno de ellos, es la expresión de cada una de las fuerzas que se han sumado, que son organizaciones sociales que ustedes conocen, ya mencioné varias, FECODE, la CUT, la Minga, el CRIC, para ser más preciso, la UP, el Polo como partido, y las organizaciones ambientalistas, en fin, estudiantiles. Pero cada uno de ellos debe tener un delegado en un comité regional en los 32 departamentos, de manera que nosotros seamos capaces de replicar la dinámica de recolección de firmas, dejar instalados este año los comités regionales. Después viene la Navidad, que es una pausa necesaria, y el 15 de enero con el acelerador al piso, recoger las 6 millones de firmas que deberían ser las que recojamos entre todos, a una obligación legal sean solo 2 millones. Pero somos capaces entre todos de generar un hecho político. Y termino con esto, para los críticos que se los van a encontrar en el camino, algunos de buena fe, otros de mala fe. La séptima papeleta que motivó la creación de la Constitución del 91, fruto del acuerdo de paz con el M-19, sí que era frágil jurídicamente, era inconstitucional,
pero era un hecho político que se volvió un hecho jurídico y constitucional. Todos los bienpensantistas de hoy defienden la Constitución del 91. Algunos puristas, y a mi juicio, sin mucho criterio político, entonces critican el referendo Chao Duque por las dificultades jurídicas, constitucionales del proceso, porque tiene que pasar por el Congreso, por la Corte, qué sé yo. Pero defienden la séptima papeleta, como la defendemos todos. El hecho político, la movilización social termina generando los hechos jurídicos y constitucionales necesarios con el objetivo final, derrotar este régimen y sumarnos todos los sectores alternativos independientes de oposición en una sola fuerza capaz de devolverle a Colombia un gobierno verdaderamente democrático que respete la vida, la paz, los derechos, las libertades y donde cambiemos el rumbo hacia la deriva autoritaria, hacia una profundización de la democracia y un nuevo modelo social y económico que están reclamando en todos los países del mundo. Eso es un resumen muy grueso y me excuso si me alargué mucho, pero en este primer encuentro, y siendo esta una escuela política, quise darles un brochazo, más que una pincelada, un brochazo más grueso de lo que es el referendo Chao Duque, donde los necesitamos activos, ayudándonos a difundir y a recoger esas firmas. Un comercial publicitario el 3 de diciembre, luego daremos detalles, será el primer acto, digamos, de nacimiento público del referendo en el Parkway a las 2 de la tarde. El colectivo de artistas, la mayoría de los que hicieron El Paro Suena, de los que hicieron Canto por Colombia, están trabajando en un acto lúdico para lanzar el jingle y lanzar con todos los miembros que nos quieran acompañar de estas organizaciones el estartazo, el arranque nacional del referendo Chao Duque. Termino, Clarita y Darío y los demás, y quedo a expensas de cualquier pregunta que quieran hacernos, y me excuso por haber entrado tarde, pero es que estamos al tiempo en la plenaria del Senado discutiendo un tema de vacunas, y por eso demoré en salirme y ahora volveré otra vez a la plenaria cuando pueda responder algunas de las inquietudes que tengan las compañeras y los compañeros. Senador Roy Barreras, muchísimas gracias por esa presentación, por tomarse el tiempo de ilustrarnos sobre un tema tan central. Coincidimos en la parte introductoria, ya habíamos planteado la necesidad de una gran convergencia para hacerle frente al bloque retrógrado de la sociedad, y ahora abrimos el espacio para las preguntas, que ruego que sean breves porque el doctor Roy debe regresar a la sesión del Congreso de la República. Tiene la palabra Jorge Caicedo para la pregunta desde la televisión alternativa. Gracias, doctora Clara, muy amable. Doctor Roy, en alguna oportunidad que lo entrevisté en el Senado, hace casi 2 años, pues había la tranquilidad de que se acababa, o que veníamos del proceso de paz. Pero han pasado estos 2 años y entonces esto se ha vuelto, pues ya cambió toda la perspectiva y pues obviamente ya no hay la tranquilidad que había en ese momento. Yo quisiera preguntarle de este tema, pues que nadie puede estar en contra de la renta básica. Yo creo que inclusive los mismos de derecha deben necesitar la renta básica. Yo creo que la matrícula cero pues es necesaria. Yo no veo por qué no votar por una matrícula cero para las instituciones públicas de los estudiantes o la salud pública. Entonces, ahí es donde viene mi pregunta y es la que le voy a hacer, senador, sobre este tema. Siempre la derecha se une. Vemos ya que el partido de la U ya se unió con todas las peleas que han tenido y con todos los problemas con Santos. El partido de la U se unió con el Centro Democrático, ya es partido de gobierno. Mientras que la izquierda, pues está como siempre dividida. Y ahí es donde está ese consenso para lograr esos 6 millones de firmas. ¿Cómo hacemos para lograr que la izquierda, de todos los años, de
Héctor Trasegar siempre vaya dividida y como vimos en las elecciones de hace 2 años, pues el centro y Gustavo Petro se dividieron y por esa diferencia pues no son en este momento el partido de gobierno. Entonces viene ese, bueno, y adjuntando más los rumores que dicen que compraron votos y en el Santander y todo eso por parte de la derecha, pues todavía se vuelve más complicado. Entonces la pregunta es esa. ¿Cómo lograr un consenso para que la oposición, las fuerzas de oposición alternativa, los de centro, etcétera, se logren unir para que se logren estos cambios que tanto necesitan y que ya vemos que todos son necesarios? Entonces, esa sería mi pregunta, mi querido senador Roy, y le doy la palabra a Fidel Juez y hacia Lista Darío y la abogada para que hagan la pregunta. Entonces, Fidel, haga la pregunta, por favor, y su introducción. Concreta y muy sencilla. Senador, y es casi que personal, ¿cómo hace usted para tomar esa decisión de dar ese giro? ¿Qué implicaciones tuvo de haber tomado esta decisión que en profundidad tiene unas implicaciones políticas de fondo en su vida y en su carrera política? Gracias, Fidel. Ahora que recoja varias preguntas, entonces las voy a tratar de responder todas. Había otro compañero. Haga su pregunta, Darío, por favor. Darío. Micrófono, Darío. Prenda el micrófono, Darío. Iniciar. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya. Sí, Darío, sí. ¿Escuchas ahí? Sí, Darío, te oímos. Gracias, muy amable. Sí hemos tenido algo de problemas con el audio. Tienes un eco, Darío, porque tienes 2 equipos prendidos al tiempo. Sí, señor. Bueno, vamos a... Ese eco nos va a servir para Chao Duque, Chao Duque, Chao Duque, Chao Duque. Aquí puedo entrar. Sigue la retroalimentación. Pero no es de mi equipo. Pues sí pareciera, de tu celular, ¿será? Bueno, hágale a ver. Bueno, gracias. No, se sigue retroalimentando, Darío. Bueno, acá estoy. Sigue retroalimentándose. Bueno, vamos con la doctora Katy mientras corriges eso, por favor. Ok, gracias. Katy, por favor, haga su intervención, una pregunta corta para que el senador, porque tiene que irse. Hágame el favor, doctora Katy. Active el micrófono, Katy, lo tiene desactivado. Listo, gracias, mi Jorge. Para el doctor Roy, como juristas, digamos, o sea, tenemos unas inquietudes a nivel de que se va a presentar los 9 interrogantes y se va a realizar pues, sobre esos 9 interrogantes un referendo. Pero ¿cuál sería la realidad para unificar a un pueblo que de pronto ya está incrédulo? Si le gustó la 7ª papeleta que lo aclaraba el doctor, fue una buena estrategia porque era una novedad para establecer lo de la Constitución del 91. ¿Cuál sería la unificación política? ¿Cuál sería lo convincente para que las personas apoyen esta medida? Chao Duque. Gracias, doctor. Siga, Darío, ahora sí. A ver si ya logró arreglar el problema. Siga, Darío. Gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Al senador Roy Barreras, muy buena tarde. Primero, pues felicitarlo por esta iniciativa que ha tomado. Ha sido, creo que le han puesto un nombre muy decente, porque pues Chao, sabemos que viene del italiano y es un formalismo o una forma decente de decirle adiós a alguien. Tal vez hubiera sido fuera, de pronto tendría, no sé, otra contundencia. Sin embargo, pues esta historia de las
de los procesos revocatorios en Colombia, que le ponemos el entusiasmo para que como figura jurídica, figura política se pueda dar, no se ha podido llevar a cabo, por ejemplo, en Bogotá, donde se intentó con Peñalosa, por ejemplo. Sin embargo, pues sabemos que en el sentir, en las expresiones, pero sobre todo en las necesidades de la gente, sí hay un sentimiento bastante grande, no solamente que se vaya Duque, sino que se vayan una cantidad de personas que le están haciendo un gran daño a este país en perspectiva de estar alineados o de hacerle, como veníamos diciendo ahorita, eco a políticas antidemocráticas y a políticas que lo único que buscan es la expoliación de la población, un Estado alcabalero, un Estado además que no se preocupa por los vulnerables. Y yo creo que esta es una oportunidad importante de tomarle también una fotografía al sentimiento nacional en perspectiva de esas grandes dudas que tenemos y que nos quedaron. ¿Qué hubiera pasado en el 2000, en las pasadas elecciones, si las líneas políticas hubieran alinderado y no hubiéramos dejado continuar esta carga ideológica, pero también esta carga demencial? Porque estamos hablando de un país que se levanta cada día con personas fusiladas, con personas con tiro de gracia, con personas perseguidas, con personas que no pueden expresar su pensamiento y su acción, que no defienden su territorio, que no pueden defender su territorio porque las amenazas y las balas están allí. Entonces yo creo que este ejercicio democrático, bienvenido sea, y en esa perspectiva uno se pregunta también si no hay allí, como se dice en publicidad, que hablen de mí así sea mal. Y en cierta medida no le estaríamos también contribuyendo a estos sectores y a estas fuerzas a que se reposicionen. Eso por un lado en términos de lo que tiene que ver pues con el chao Duque fuera Duque y fuera toda esta tendencia, que dentro de ello pues supongo, doctor Roy, debe estar algo que para los colombianos y para el sector ambiental y ecológico es muy sensible, como es el hecho, por ejemplo, de la explotación de recursos y especialmente de la forma como se hacen, en este caso, del fracking. Entonces, en esa medida, no sé, supongo que estará dentro de los propósitos que hay allí, pero es algo que está pendiente. Doctor Roy, su formación como médico, como sociólogo, como persona que también viene de sectores populares, de la universidad pública, que lo hemos visto trasegar en diferentes momentos por diferentes movimientos y partidos, y usted lo sabe, yo quisiera, por eso se lo pregunto aquí, como se diría mirándolo a los ojos, ha tomado en cierta medida la figura como si usted se acomodara o tuviera una presencia camaleónica en la política. Indudablemente entendemos que la política es dinámica y uno no puede quedarse donde no quiere estar ni donde no lo quieren o donde sus ideas y sus convicciones no le permiten. Y yo quisiera que sobre eso nos hablara, porque con esto se baraja también, y en la presentación que se ha hecho hoy, es que usted también podría ser un candidato a la presidencia, e indudablemente también desde su perspectiva, desde su lectura, y si este hecho revocatorio es una ambientación hacia ello, y dentro de las conversaciones que también ha tenido con senadores que están en ejercicio y que también aspiran a la presidencia, y que esperamos pues haya una gran unión o convergencia, como el senador Gustavo Petro o Robledo, o la doctora Clara López, que nos acompaña también hoy acá y que sabemos que los colombianos la tienen muy en cuenta por su trayectoria política también, se pudieran unir fuerzas, sentimientos, y al mismo tiempo este gran grupo de colombianos que creemos que los otros no están equivocados, sino están mal informados,
y además están siendo manipulados y comprados debido a su vulnerabilidad, a su pobreza económica, pero también a veces a su pobreza ideológica. Doctor Roy, pues sé que tiene cita en el Senado ahora, pero pues para nosotros como estudiantes de esta escuela y también como facilitadores para la comunidad desde la comunicación, serían muy importante que nos ayudara a visualizar sobre esto. Gracias. Muy bien. Gracias, doctora Clara. Siga usted entonces para darle la palabra a los participantes. Y vamos a tener, Roy, si nos Su da micrófono, doctora una Clara. licencia de corto tiempo. Ya, gracias. Ahí está Tengo bien. 2 inscritos en el uso de la palabra. Está Rubén Darío Sánchez del Valle y está Nelson Linares de Bogotá. Tiene la palabra Rubén Darío para su intervención. Por favor, Ya se le escucha. Se le fue el micrófono. Actívelo, préndalo. Active su micrófono, Rubén. Pon el micrófono, Rubén Darío. Ya. Ahora sí. Bueno, no, saludar primero a la doctora Clara, voy a ser muy corto. Por supuesto, darle la bienvenida al senador Roy Barreras y simplemente preguntarle si dentro de los puntos del referendo Chao Duque quedó incluido un tema que fue muy sensible dentro de los acuerdos de paz, como fue la aprobación de las 16 circunscripciones especiales para la paz. Si ese punto está incluido y si no lo está, ¿qué posibilidad hay de que quedara incluido? Porque creo que es un tema muy sensible en el cual muy seguramente muchos colombianos, sobre todo de las regiones afectadas por el conflicto armado y donde hay cualquier cantidad de víctimas, seguramente están con esa gran expectativa y que fue de las primeras cosas que enmochiló este gobierno. Muchas gracias, Rubén Darío. Tiene la palabra Nelson y enseguida prepárese Héctor Guzmán. Micrófono, Nelson, eso. Ya. Y Buenas baja la tardes. cámara, Nelson, que no te vemos sino las cejas. Y ahora sí. Buenas noches a la doctora Clara, al doctor Roy y a todo el grupo que nos acompaña. Solo quiero señalar que nosotros como organizadores del referendo revocatorio de Peñalosa encontramos para advertir que el actual registrador era el presidente del Consejo Nacional Electoral y fue el que con artimañas nos saboteó el referendo revocatorio de Peñalosa. De modo pues que ese tema hay que tenerlo en cuenta porque es un elemento absolutamente nocivo a esta propuesta que debe crear un hecho político. Y en segundo lugar, es necesario, doctor Barreras, que trabajemos con un movimiento muy amplio como se ha propuesto, porque seguramente la rebeldía que está encarnada en la conciencia de este pueblo puede mediante esa recolección de firmas expresarse como hoy se expresa la rebeldía en toda América Latina, desde Guatemala hasta Bolivia y Perú, como usted lo conoce. Quería hacer esas 2 reflexiones. Muchas gracias, Nelson. Tiene la palabra Héctor Guzmán. Héctor. Micrófono, Héctor. Siga, Héctor. Aparece apagado tu micrófono, Héctor. Sí. Actívelo, por favor. Aparece apagado el micrófono, tienes que activarlo. Actívalo. Vuelva a activar el micrófono, ahí quedó Ahí bien. ya le quedó. Ahí está. Ahí quedó. Ya, ok. Buenas Listo. noches, entonces, compañeros, compañeras. Y doctor Roy, buenas noches también. Muy amable y también pues felicitarlo por esta iniciativa porque al menos en estas condiciones y en estos últimos momentos pues prácticamente
estábamos dejándonos llevar por un gobierno de que prácticamente se nos está olvidando que entonces no podemos hacer nada ante una situación tan difícil como la que hemos estado pasando. Yo quiero simplemente pues remitirme a dos conceptos, dado que usted tocó un punto muy importante que decía que el uribismo afirma que no se puede hacer una revocatoria en ese sentido, y con base, usted dice, con base en un artículo de la Constitución, no recuerdo si dijo el 43 o 93, el 40. se puede hacer, el 40. Bueno, lo cierto es que a mí me asalta también una preocupación que sale de la misma Constitución, y es el concepto de la soberanía. Entonces, y entendido de que la Constitución nuestra lo contempla, y es claro que dice que la soberanía reside precisamente en el pueblo, y es el pueblo el que elige, y es el pueblo el que también, a partir de ese concepto, puede revocar el mandato de sus elegidos. ¿Por qué, digamos, para, digamos, como ahorrar tiempo o algo así, no se puede recurrir, digamos, a esa figura? Yo no soy abogado, ni mucho menos, pero creo que ese concepto debería ser atendido. No sé hasta qué punto en ese aspecto, digamos, se pueda hacer o me puedan corregir, pero esa es una de las preguntas que me gustaría hacer, por qué, digamos, ese concepto de soberanía no lo pudiéramos también utilizar y aprovechar en estos momentos. Y el otro es el que incluso yo en conversaciones y en redes sociales, pues alcancé a impulsar desde hace rato, el juicio político a un gobernante que es procedente, en el sentido de que Duque engañó al pueblo, incluso a sus mismos electores, con las promesas no cumplidas, y eso es, digamos, como un elemento suficiente para poder reclamar nosotros una revocatoria, digamos, inmediata o explícita de un mandatario de la categoría, digamos, de la presidencia de la República. Muchas gracias, doctora Clara y doctor Roy. Y esa era Héctor, mi muchas inquietud. gracias. Tenemos dos más y le devolvemos la palabra al doctor Roy Barreras. Tiene la palabra el compañero Pedro Esquivel y prepárese Fover Sandoval de Casanare. Don Pedrito, active su micrófono, por favor, ya. Se le desactivó otra vez. Ya. Sí, buenas noches, doctora Clara. Saludar al doctor Roy Barreras. Señalar que es una propuesta muy audaz y estratégica, y considero que el senador Roy Barreras es un visionario, es uno de los grandes visionarios de la política en Colombia, y ha sabido interpretar el momento histórico y político para, a través de esta propuesta, también plantear pues una convergencia de todas las fuerzas sociales y políticas del país. Mi pregunta es muy concreta. Considero que el senador Roy Barreras pues ha estudiado todas las posibles palos a la rueda de este referendo, y es en este sentido, ¿cuál considera desde el punto de vista jurídico la más fundamental, la principal, o considera que todas son superables, y este referendo va a llegar al completo y total éxito? Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tu contribución.
Y le damos para terminar la palabra a Fover Sandoval. Creo que está hablando desde Agua Azul. Fover, ¿estás ahí? Estaba por ahí, sí, señora. A ver, Fubert. Ya por ahí lo veo. Sí, ahí está. Ahí está. Siga, Fover. Bueno, gracias. Muy buenas noches, mi doctora Clara López y a todos los compañeros que estamos acá en esta importante reunión. Saludo también especial para el senador Roy Barreras. Pues hay una pregunta muy importante que yo quiero hacer y creo que todos los colombianos se van a hacer frente a este marco de la revocatoria, ¿no? Pues sabemos que el gobierno de turno es el que tiene el poder. ¿Cómo evitar en esta coyuntura de poder para que realmente se haga efectivo pues este proceso de la democracia de los colombianos? Porque realmente pues nos preocupa bastante que tal vez nosotros, como ha pasado siempre en varios escenarios, se gana en las urnas, pero se pierde en las registradurías. Se puede ganar en el campo, en la área, con los colombianos, pero podemos perder todo lo que se ha hecho pues, directamente allá con el gobierno actual. Entonces, ¿qué garantías habrían para que nosotros los colombianos estemos seguros frente a este proceso que se va a realizar de la revocatoria y todo lo que se pretende hacer a favor de pues, un cambio para el país, que es importante en este momento, senador Roy Barreras? Muy bien. Robert, muchas gracias. Muy importantes todas las preguntas. Sabemos que son muchas y de profundo calado. Roy Barreras, le devolvemos la palabra para las conclusiones y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. No, muchas gracias, Clarita, muchas gracias. Primero, digamos, entusiasmarnos todos a compartir unos minutos más de esta noche, porque la presencia en esta escuela política es verdaderamente trascendental. De lo que estamos hablando es de cambiar el destino de este país en verdad, ante una amenaza real que además gobierna, que es un régimen autoritario. La próxima decisión democrática no es cualquier decisión. Están matando personas. Y por supuesto, el recorte de los derechos y las libertades conduce hacia formas casi que inevitables de totalitarismo que cuando se entronizan duran décadas. Por eso estamos a tiempo de sumar fuerzas para derrotarlos. Y la presencia de ustedes esta noche tiene esa valía, de manera que yo, además, con gratitud por su tiempo, por supuesto voy a tratar de contestar todas las preguntas, porque esta reunión me parece más importante que la plenaria del Senado que me están esperando. Voy a saltarme el orden para contestar primero las preguntas de Darío, porque hay un elemento muy importante y le agradezco su franqueza. Aunque las causas colectivas no dependen de los individuos y nadie es indispensable, aunque todos seamos necesarios. Él me ha preguntado por un asunto personal, individual, y yo debo contestar. Lo primero, a propósito de los cambios de partidos, a propósito del estigma del camaleón, el uribismo desde el año 2011, cuando en la ponencia que presenté en el tercer debate para la creación de la ley de víctimas, reconocí el conflicto armado en mi ponencia. Eso generó una reacción violenta del recién expresidente Álvaro Uribe, que recuerdo residía en el CESPO por razones de seguridad, en unas instalaciones de la policía. Allá citó a los senadores de entonces para exigirnos que yo retirara la ponencia. Porque eso desvertebraba la lógica de su seguridad democrática, que implicaba la negación del conflicto y por tanto la negación de las víctimas del conflicto. Ese fue el día, digamos, de la ruptura
inevitable entre el santismo o la corriente de pensamiento que creía y creíamos en la solución dialogada al conflicto. Había que reconocer el conflicto. A partir de entonces, el uribismo ha montado, como lo ha hecho con muchos, una estrategia que hoy aplica, por ejemplo, a FECODE y a todos, que tiene 3 secuencias. En la Comisión de Paz del lunes pasado lo revisábamos. Primero, la estigmatización, que es la destrucción de la integridad moral del opositor. El siguiente paso es la amenaza, el montaje, la intimidación, la amenaza jurídica o la amenaza física. Y el tercer paso es el asesinato, si es necesario, la supresión del contradictor. El primero suele ser muy eficaz, lo aprendió José Obdulio Gaviria muy bien a Goebbels. Y entonces parte de esa destrucción de la integridad moral que ha sido aplicada a muchas personas, en mi caso pasó por la caricatura del camaleón que se cambia de partido. Yo, digamos con cierto rubor, porque debo decir en tono menor y en minúscula que mi historia es la menos importante, pero aunque algunos se sorprendan, mientras ustedes podrían revisar la historia de los partidos, de la militancia de casi todos los dirigentes, del propio Álvaro Uribe, que fue samperista del Poder Popular, liberal oficialista, y luego hizo la deriva que hizo, o de Antanas Mocos, para poner, digamos, un icono pedagógico, que también se inscribió en distintos partidos y creó varios, o el propio Sergio Fajardo, que fue ASI, que fue Verde, y que fue Compromiso Ciudadano, o todos, en cualquier orilla, Germán Vargas Lleras, en fin. Todos esos personajes, el propio Juan Manuel Santos, pues han militado en muchos partidos, el propio Gustavo Petro. Yo me cambié de partido una sola vez y lo hice porque me expulsó el señor Vargas Lleras. Eso, por supuesto, queda sepultado por las bodeguitas uribistas, pero nosotros crecimos en mi generación con un ícono que era Luis Carlos Galán, y yo acompañé en el nuevo liberalismo a Galán hasta que lo mató la mafia. Y los supervivientes del nuevo liberalismo, en un sitio que hubiera podido ser otro, que se llamaba el Teatro La Comedia, fundamos lo que entonces se llamó Cambio Radical, que fue iniciativa no de Vargas Lleras, que nada tenía que ver con eso, sino de los familiares de Galán, de Augusto Galán, de Alfonso Valdivieso, en fin. Y ese Cambio Radical terminó unos años después en las manos de Vargas Lleras, y cuando yo fui elegido representante a la Cámara por error en el 2006, porque yo ejercí la medicina 23 años, no les cuento la historia porque fui elegido por error, me metían de relleno en las listas y terminé elegido sin que nadie ni yo mismo esperara ser elegido. Me encontré con el señor Vargas Lleras, a quien nunca había visto en la vida, y fue lo contrario al amor a primera vista, hasta que me echó y expulsado Juan Manuel Santos, que tenía 2 propósitos: el proceso de paz y la despenalización de las drogas. En el primero avanzamos, en el segundo casi que nada logró avanzarse, pero esas 2 banderas eran muy llamativas, así que durante 13 años acompañé a Santos y por supuesto me inscribí en su partido. Ni él ni yo hoy hacemos parte de ese partido que derivó, como todos los viejos partidos, en un sindicato de gamonales abyectos que son el vagón de cola del uribismo. Pero eso apenas como anécdota sobre el camaleón. Una cosa más importante que quiero confesarles, con la franqueza con la que acostumbro mostrar las cartas. Me preguntan si voy a ser o no candidato. A Colombia le sobran candidatos y hay gente con muchísimo mérito. Lo que hace falta son las propuestas de unidad. Y entonces se mencionaron aquí algunos nombres, todos muy importantes: el de Gustavo Petro, el de Alexander López, que ya se proclamó candidato del Polo Democrático, el de Clarita López, a quien muchos le hemos insistido que regrese al frente de batalla, el del candidato verde, cual sea, que no sabemos quién es el que va a aparecer. A todos ellos y a muchos más los hemos invitado a que se apropien de Chao Duque, igual que a las organizaciones sociales.
La mayoría de ellos han entendido que este ejercicio de movilización social es también una plataforma de unidad, porque nos une a todos la indignación frente a este gobierno fracasado, inepto e indolente, frente a las víctimas y frente a los más pobres. De manera que a él podemos acudir todos sin que sea de nadie, lo dije en mi primera intervención. Este no es el referendo de Roy, ni de Petro, ni de Alex, ni de Clara, ni de Juan, ni de María, sino de todos. Pero habrá que tener luego una plataforma de unidad para llegar a una candidatura única. El uribismo, y en ese sentido también respondo a otra pregunta del asunto, no solo de Chao Duque, es un régimen, es un modelo, hemos reiterado varias veces, es la deriva autoritaria global, es Trump aquí, no está débil. El señor Trump sacó 74 millones de votos y aquí el uribismo, apunten la cifra, va a sacar 7 millones de votos en la primera vuelta y va a tener un cupo asegurado en la segunda vuelta. Nosotros tenemos la obligación de la unidad para poder derrotarlos, porque Trump casi gana y el uribismo gobierna, tiene todos los capitales, toda la fuerza, el establecimiento, los capitales legales y los ilegales, el sector bancario y los narcos, los gamonales de todos los pelambres sin importar el color de los partidos. Todos están coaligados, eso suma muchos votos. De manera que son fuertes. No tenemos alternativa distinta que lo que llamaba Pedro una convergencia. Es la obligación democrática unirnos. Afortunadamente hay 3 momentos, 3 vueltas que permiten mecanismos. Yo he propuesto que aprovechemos la elección de marzo parlamentaria para hacer una consulta interpartidista donde acudamos todos y de allí salga una candidata o candidato único que ojalá derrote en la primera vuelta al uribismo. Es posible. Este gobierno tiene 69% de imagen negativa. Si usted tiene un país que repudia en un 70% un régimen, pues no necesitamos el 70, sino el 51% para derrotarlos. Pero tenemos que hacer el milagro de la unidad. Trabajo en eso y a ese propósito me dedico buena parte del tiempo. Para responderle completamente a Darío sobre los procesos revocatorios y la suerte que han corrido, él mencionó una palabra a propósito de un régimen demencial. Y por supuesto que es demencial. Yo solo menciono algo para que nos pongamos en tantas cosas se podrían mencionar. El fin de semana pasado, 15 personas muertas en la masacre de Dabeiba y de Argelia, el asesinato de un dirigente de Colombia Humana, de un profesor de FECODE, de Douglas, de Johnny, un reclamante de tierras en Nariño. Es una sangría que no para, pero hemos visto algo que no se ve siempre. Videos atroces de asesinos que no trabajan en la clandestinidad. Normalmente los criminales hacen lo posible para que nadie los observe. Estos se filman a sí mismos con los teléfonos, piden el fusil uno al otro para poder rematar a sus víctimas, campesinos. Estoy hablando de algo que pasó en el Charco Nariño. Y ellos le piden a sus compañeros, fílmeme, que yo quiero salir, que quede bien filmado. Cuando un asesino se filma y difunde el video es porque desapareció el Estado de Derecho. En el imaginario político, como decía Castoriadis, no existe en esos asesinos la idea siquiera de que hay un Estado que puede capturarlos o castigarlos. Ellos son la fuerza en el territorio, porque hay una desmembración del Estado. El territorio está en manos de criminales. Eso es demencial. Eso es el caos. Y eso está ocurriendo en Colombia. Eso nos obliga entonces a la unidad y a intentar este proceso revocatorio. Si eso reposiciona, preguntaba Darío, o no a los uribistas, no tenemos alternativa. Ellos abrieron la caja de Pandora. Ellos se van a tomar las calles y están promocionando su referendo que destruye las instituciones, su referendo revocatorio de las Cortes y de la JEP. No podemos dejarles la calle sola. Donde nos planteen la lucha, allí nos encontrarán. Si es en el Congreso, si es en los medios, si es en las redes, y si es en las firmas. Vamos a derrotarlos en cada uno de esos escenarios. Dejarles la cancha libre es un error monumental, porque entonces ellos repiten y repiten su narrativa con éxito, compañeras y compañeros. Es que son eficaces
es que son más claros que nosotros en la transmisión del mensaje, es que levantan una bandera que llaman Provida, igual que Trump, que se llama allá, era la bandera pro-life, y apelan a sentimientos instintivos muy primarios, al pecado, a la cosa religiosa, a los pastores evangélicos. Y eso es eficaz. No les podemos dejar la calle sola. Y entonces salto ahora sí a la primera pregunta de Jorge, porque es absolutamente pertinente. Decía él que no imagina que alguien pueda estar en contra de la renta básica, de la matrícula cero, de la salud pública. Pues no, sí están en contra, con este sofisma orwelliano, esa neolengua, así como las matrículas, las masacres no existen, sino que se llaman asesinatos colectivos, homicidios colectivos, ni las ejecuciones extrajudiciales se llaman falsos positivos y las víctimas son migrantes internos y el conflicto es, ¿cómo le llamaban? Amenaza terrorista. Pues la renta básica en el lenguaje orwelliano del gobierno se llama subsidio focalizado. La diferencia es abismal. La miseria de un subsidio es el Lázaro y el Epulón. Lo que le sobra a los ricos del thatcherismo es lo que le dan en un subsidio focalizado, aprovechando el hambre de la gente, que además mantiene la clientela en este régimen clientelar perverso de compra y venta de votos. Nosotros estamos planteando la renta básica como un derecho constitucional, no como una miseria. La matrícula cero, claro que no están de acuerdo. Con otro eufemismo muy eficaz, le dicen en el referendo uribista a los padres de familia, papá, mamá, papito, mamita, como dice Uribe, usted tiene derecho a escoger el mejor colegio para su hijito. Le vamos a dar un bono. Le mandamos la platica a la casa y usted matrículo en el colegio privado que quiera. Eso es eficaz. Con 9 millones de hogares vulnerables, hemos subido y vamos a llegar prácticamente al 60% de niveles de pobreza. Pues a la gente le viene bien un chequecito. Y ese bonito educativo desmantela la educación pública en Colombia y, como ya dije, acaba con la teoría de la libertad, acaba con la posibilidad de la crítica en la educación pública. Es la privatización de la educación. Y la salud pública, ni qué hablar. Hace rato la privatizaron desde la ley 100 y ha sido imposible desmontar las EPS. De manera que sí hay un discurso fuerte para hacer lo que ellos llaman el Estado mínimo. Y nosotros creemos en un Estado fuerte que intervenga, que genere empleo directamente, que estimule también el empleo en la microempresa y pequeña empresa, que subsidie la nómina, por supuesto, pero que genere los puestos de trabajo que sean necesarios en un ejercicio contracíclico. Dice Jorge que cómo hacemos con la izquierda dividida. Yo no soy un experto en esos temas. En mis épocas de la Universidad Nacional y de la Universidad del Valle, por supuesto, acompañé la movilización social de la izquierda. Nunca entendí. Ahora, después de muchos años, veo que la discusión de alto nivel ideológica hace más difícil ponerse de acuerdo. Los fundamentalismos con un caudillo como Uribe no se ponen de acuerdo en nada, sino que repiten como loros el dogma. Pero hay una solución para eso. La solución es la tarea, es hacer, es la batalla, es la causa. Cuando hay una guerra, las discusiones terminan y todos nos enlistamos para defender la patria. Bueno, esta es una batalla democrática. Hay que hacer y no decir. Y eso es el referendo Chao Duque. Vamos a hacer. Y entonces voy a otra pregunta. Me voy a saltar un momento a Fidel para llegar a Katy. ¿Qué nos unifica? Esa causa, esa obligación de la unidad, la indignación colectiva, pero también la obligación de reconstruir el pacto social, porque igual que la séptima papeleta, esto va a generar un hecho constitucional que nos permite volver, después de un acuerdo de paz, a revisar nuestras instituciones para que la democracia no desaparezca. Eso es lo que nos unifica. Me devuelvo a Fidel. Hace una pregunta sobre la ruptura mía con el partido de la U. Una respuesta muy breve porque es un tema de menor importancia. Durante 13 años acompañé los propósitos de Juan Manuel Santos a propósito de la paz y a propósito de la despenalización de las drogas. La U fue un instrumento eficaz para ese fin. Dejó de serlo cuando se convirtió de manera abyecta en un partido de gobierno, haciéndose socio y compañero y cómplice del Centro Democrático que había ofrecido hacer trizas la paz.
Y entonces salto a Héctor a propósito de que el juicio político, porque ha incumplido la promesa. No, Duque no incumplió ninguna promesa. Duque ha hecho lo posible por cumplir su promesa de hacer trizas la paz. Lo que ocurre es que lo que hicieron trizas fue la seguridad. Pero Héctor, por supuesto, la soberanía reside en el pueblo. Y eso es un poco plagiando a Negri, a Antonio Negri, pues es la constitución que camina, es la asamblea. Y el referendo no es otra cosa que esa exigencia de la soberanía popular para que cuando un presidente fracasa, el pueblo tenga el poder de decirle no más. Vuelvo a Rubén Darío. El acuerdo de paz, las 16 curules. Bueno, gracias por recordármelo. La quinta pregunta del referendo es prorrogar por 4 años más la implementación del acuerdo de paz para recuperar estos 4 años perdidos para la paz, lo que implica, por supuesto, las 16 curules que ya están inscritas en la Constitución, porque el acuerdo de paz es parte de la Constitución, pero que este gobierno las ha saboteado. Yo mismo presenté esa ponencia, como lo hice con el Estatuto de la Oposición, que eso tuvo éxito, y fue saboteado por el uribismo, y yo mismo presenté una tutela. Estoy esperando que la Corte Constitucional la resuelva para que esas 16 curules de las víctimas en los 16 territorios más lastimados por la violencia podamos elegirlos con víctimas auténticas en la misma elección de marzo del 2022. Pero sí, no solo las curules, todo el acuerdo de paz, el punto 1, el desarrollo rural integral, la reforma política para profundizar la democracia y arrancar de raíz el sistema clientelar, tal y como la misión electoral propuso. Nelson se preocupa con razón por el árbitro, por la registraduría, por el registrador, y nos habla de la rebeldía necesaria. Bueno, este referendo es un encauzamiento de esa rebeldía y siempre tendremos que poner el ojo en el árbitro, claro, y no hay otra vacuna contra eso que la movilización y la fuerza y la unidad. Los movimientos sociales, cuando están organizados, son incontenibles, y cuando se hace más que decir y cuando se construye más que discutir. Pedro mencionó el tema de la convergencia. Creo que es un gran nombre. Con Clarita lo discutimos muchas veces en otro sentido, y nos pregunta cuál es el obstáculo más grande que le vemos al referendo. El obstáculo más grande es su paso por el Congreso. Pero yo quiero ver al Congreso, cuando le llevemos las 2 o 3 millones de firmas, o 4 o 6, negándole a los colombianos en pleno año electoral la renta básica, o negándole la matrícula cero a los estudiantes. Quiero verlos haciendo eso. Yo creo que no van a ser capaces. Pero no se preocupen por eso. Supongamos, les soy franco, que el Congreso gobiernista, abyecto, mayoritario, frustre las firmas. Esa frustración colectiva de millones de firmantes será una fuerza incontenible en el 2022, porque aquí esto es un hecho político. Un hecho político que termine por derrotar el régimen con la compañera o el compañero que seamos capaces de construir como el candidato que vaya a la segunda vuelta o la candidata que vaya a la segunda vuelta y derrote el uribismo. Necesitamos esa movilización popular. Yo no espero que el Congreso frustre esa indignación colectiva, pero si la frustra es incontenible, se los va a llevar por delante. Y se los va a llevar por delante es que en el 22 tenemos que renovar totalmente ese Congreso. Un comercial de televisión. En la reforma al Código Electoral hemos presentado, junto con el senador Temístocles Ortega, para hacerle honor a su iniciativa, que la paridad de género sea real y no formal. Es decir, que cualquiera que sea la característica de las listas de Senado, abiertas o cerradas, la mitad de los senadores sean senadoras, 50 senadoras. Eso tiene un primer efecto, además de muchas lecturas sobre la paridad y la equidad de género. Es que van a salir 50 gamonales del Congreso. No necesariamente las mujeres implican que no tengan vínculos con el gamonalato. Yo describí en un libro que publiqué el año pasado, que se llama El culo de Antanas, como de las actuales senadoras, el 80% son hijas de o esposas de gamonales, pero 50 mujeres en listas alternativas, en una corriente alternativa de poder, van a renovar la democracia. De manera que si el Congreso se nos atraviesa, pasaremos por encima y el 2022 vamos a derrotarlos. Finalmente, Fover pregunta
¿cuál es la garantía para que esto sea efectivo? Lo dije yo ahora a propósito de Héctor, y es que la única garantía es que hagamos la tarea. Hagamos la tarea, compañeros y compañeras, porque el destino está abierto y la obligación es nuestra. Y podemos lograr la derrota de este si nos unimos. Demos ejemplo de unidad con Chao Duque. Los verdes, y lo debo decir aquí, tal vez algunos sectores verdes son los únicos que han dicho yo no me sumo porque Petro se sumó. Eso me parece una acción muy corta. Demos nosotros el ejemplo de la unidad para que todos los que se profesan líderes o lideresas y quieren ser candidatos o candidatas entiendan el mandato de la unidad y lleguemos juntos para poder recuperar para Colombia un régimen verdaderamente democrático. Creo que pude contestar todas las preguntas, me excuso si se me escapó alguna, pero creo que vamos a tener otros momentos para compartir, Clarita, y yo me comprometo a mandarles el texto oficial del referendo. Que se le fue un poquito la señal. Doctora Clara, si mientras él regresa. Termino, ya volví. Pues, ya a Roy volvió. Barreras. Ya volví, Clarita, ¿Sí? solo estaba Creo que se despidiéndome. le bajó la señal, ¿no? Despidiéndome con el compromiso de entregarles el texto del referendo completo para que lo puedan discutir en la escuela política y con el pedido sentido de que... Creo que se fue Roy Barreras, pero No, que me vuelvan obviamente a estar agradece. en la medida. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Siga, doctor Roy. Estaba despidiéndome, comprometiéndome a entregarle a través de Clarita a esta escuela política el texto completo del referendo para que lo puedan revisar y discutir entre ustedes y con el pedido muy sentido de que tengan la generosidad de volverme a invitar para poder revisar ya con las preguntas en la mano la dinámica propia del referendo y la invitación abierta para el 3 de diciembre en el Parkway a las 2 de la tarde y antes nos reuniremos para darles detalles sobre ese evento inicial del referendo Chao Duque. Muchas gracias a todos y voy Senador, a meterme en plenaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gracias, la generosidad de su tiempo y desde luego abierta la invitación para cuando vuelva a estar con nosotros. Quiero decirle que el lunes pasado en el Comité Ejecutivo de Todos Somos Colombia aprobamos la participación en los comités departamentales y estaremos enviando la lista al final de esta semana. Y las puertas de esta escuela política abiertas siempre para estas convocatorias democráticas que estoy segura nos van a dar caminos de unidad, caminos de convergencia. Muchas gracias, Roy Barreras. Muchas gracias a Santel Radio TV y Jorge Caicedo, al compañero Darío Salazar de Siglo XXI TV y de Canal Salud, a nuestro colega Fidel por esta participación tan importante y a todos los participantes de esta escuela política. Los convoco para la semana entrante. Tenemos invitado a Armando Novoa, quien nos va a hablar de la reforma política a la que hizo alusión Roy Barreras hoy en su intervención. Muchas gracias, Clarita, y chao, Muchas Duque. gracias a todos. Chao, Duque. Chao, Duque. Hasta luego, doctor Roy. Hasta luego todos. Gracias. Seguimos. Chao, Duque. Seguimos nosotros. Para empezar a promoverlas en los medios.